Bueno, cordial saludo, profesor. Me presento. Mi nombre es Jamie Paola Sicachá Marín, junto con mi compañera Charik Dayana Trujillo Ruiz. En esta oportunidad vamos a exponer el sistema de transporte en Colombia. Según la ley 769 del 2002, en el artículo 2, nos define qué es el transporte. Y el transporte es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico. Y los transportes en Colombia están regulados por el Ministerio de Transporte, que es el organismo del gobierno nacional encargado de formular y adoptar las políticas, los planes, los programas, los proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura en modo terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. Buenas noches, profe. También vamos a hablarles sobre el transporte terrestre. El transporte terrestre es el más usado en Colombia, ya que se realiza sobre la superficie terrestre. Es el pilar más importante de Colombia. La infraestructura del transporte terrestre en Colombia es el desarrollo de transporte, es el que afecta directamente al crecimiento económico de un país mediante la conexión de los mercados, de la disminución de los costos de transporte. Al reducirse la sociedad ahorra recursos y se integran los mercados, los cuales genera economía de escala, reduce la diferencia de precios entre regiones y promueve tanto el comercio de ciertos sectores que producen insumos necesarios para su construcción y mantenimiento. Tenemos el decreto que regula el transporte terrestre, que es el decreto 1079 del 2015, el 26 de mayo, que está el Ministerio del Transporte, la ley 769 del 2012, la Superintendencia de Puertos y Transporte y los organismos de transporte. Tenemos unos tipos de vehículos terrestres que son el automóvil, la motocicleta, la bicicleta, el tractocamión, la cuatrimoto, el mototriciclo y el bus. ¿Qué es el transporte marítimo? El transporte marítimo puede trasladar personas, cosas por mar, por un punto geográfico a otro, a bordo de un buque. El transporte marítimo es el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el comercio internacional. En el transporte marítimo tenemos lo que son los barcos, el submarino, el yate y las lanchas. ¿Qué regula el transporte marítimo? El transporte marítimo lo regula lo que es el decreto 804 del 2001, que se encuentra en el capítulo 1, en el artículo 7. Está la ley 2324, de 1984, la ley 105 de 1983, la ley 336 de 1996, el decreto 101 del 2000 y las entidades que controlan el tránsito marítimo, el transporte marítimo es la DIMAR y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Bueno, seguimos con el transporte fluvial. Este consiste en el traslado de mercancías por medio de los ríos, las cuencas, los lagos y desembocaduras en el territorio colombiano, y este se caracteriza por ser un modo de transporte competitivo y limpio, ya que este modo posee mayor capacidad de carga a comparación de los demás medios utilizados. La infraestructura de este sistema se compone de dos elementos importantes, que es la carga y la vía por donde se transporta este medio. El cargue o el descargue de mercancías o personas de lo que se transporta por este medio es operado por los municipios, a excepción del puerto de Leticia, que es operado directamente por el Ministerio de Transporte. Los puertos de capital privado, que estos son más pequeños, pertenecen a las empresas que comercializan cemento, petróleo y carbón. En cuanto a la normatividad de este sistema de transporte, la legislación colombiana es concreta en la Ley 1242 de 2008. Este es el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales. Esta ley, en el artículo 2, nos aclara la importancia de las vías fluviales, nos delimita otros aspectos relevantes como la autoridad, vigilancia y control, operaciones portuarias, fluviales y sanciones. En el artículo 11 de esta ley nos aclara que la autoridad nacional competente para el transporte fluvial es el Ministerio de Transporte.
en la resolución 3388 del año 2000, realizará el control y vigilancia de la navegación, operación y seguridad de las embarcaciones, así como la Ley 161 de 1994 establece que los municipios ribereños del río Magdalena, como jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, o sea, Cor Magdalena, y el artículo 61 de la Ley 1242 de 2008 nos aclara que el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, es la entidad que tendrá a cargo la administración de la infraestructura portuaria ubicada como en jurisdicciones diferentes a la de Cor Magdalena. Bueno, seguimos con el transporte férreo, que este es el segundo medio más utilizado de transporte de carga en Colombia. A pesar de ofrecer mayores velocidades y economías, solamente se transporta el 33% de carga en el país. El tren que circula en Colombia solamente opera a través de trocha angosta, y este solo sirve para trenes construidos a mediados del siglo pasado. Y estos locomotoras, por ser tan antiguas y su trocha tan angosta, su capacidad y potencia es muy limitado. En cuanto a la red ferroviaria, en Colombia abarcaba una buena parte de las zonas de mayor población del país, pero pues con el desarrollo de las carreteras, las vías nacionales, los trazados ferroviarios fueron abandonados en forma progresiva. Ahí podemos apreciar la red férrea en Colombia, en la imagen que se encuentra en este momento, que nos informa que el total de la red férrea en Colombia es de 2.730 kilómetros, o sea, es muy poca. Entonces, pues como Colombia se olvidó de sus trenes y de su importancia para el desarrollo, el sistema férreo presenta un retraso tecnológico de casi un siglo. En cuanto a la normatividad, el modo férreo enfrenta grandes desafíos en materia de circulación, de regulación, y normatividad, ya que la última ley ferroviaria fue expedida en 1920, lo que significa un atraso de 100 años en materia de parámetros jurídicos y normativos. El Instituto Nacional de Vías, en virtud de la liquidación de Ferrovías, es el propietario de la infraestructura de la red férrea nacional. La Superintendencia de Transporte, desde sus facultades de supervisión, acompaña a los operadores ferroviarios en implementación de las medidas para la debida prestación del servicio. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, priorizó la reactivación de las operaciones comerciales en el modo ferroviario como una de las metas para diversificar el tipo de carga y asegurar una operación sostenible, que es el Plan Maestro Ferroviario. Bueno, después seguimos con el transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamentos mediante la utilización de aeronaves. Tipos de transporte aéreo tenemos lo que es el avión, el helicóptero y el globo de aire caliente. ¿Qué regula el transporte aéreo? Tenemos el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil o Aerocivil. Es el organismo estatal colombiano encargado de controlar y regular la regulación de aviación civil en Colombia. Tenemos también la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Es una agencia semi-independiente del Ministerio Colombiano de Transporte. Su sede se encuentra en el 4º piso del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá. También tenemos la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana, que es la agencia encargada de la construcción y reparación de mantenimiento de los aviones, y el Centro de Estudios Aeronáuticos, que se crea programas de información y educación en el campo de la aeronáutica. También tenemos lo que regula lo que es el transporte aéreo internacional, que es el organismo internacional de carácter no gubernamental con sede en Montreal, en Canadá, creada el 19 de abril de 1945. La actividad de las empresas aéreas es que explotan un servicio regulado al transporte aéreo abierto al público contra la numeración entre territorios de 2 o más estados elegidos para los miembros. Tenemos también en concreto la IANTA, que es la Asociación de Transporte Internacional Aéreo,
Y por último tenemos lo que son los organismos internacionales del servicio de transporte. Muchas gracias, profesor. No, ok, bueno, entonces concluyendo junto con mi compañera, pues podemos confirmar que los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permiten el tránsito de bienes y de personas, logrando una integración social que favorece el desarrollo, ya que el transporte mueve la economía del país por sus diferentes medios de transporte y que gracias a estos sistemas nos podemos desplazar hacia el trabajo, viajar a visitar a un amigo, a un familiar, mediante el traslado que en este se realiza. Finalizando así esta exposición, agradeciéndole al profesor por su atención prestada. Muchísimas gracias. Gracias, profe.